Ayer dijo que las jubilaciones se iban a pagar en 2 cuotas. Cuando, esto es obvio porque había un comunicado del ANSES que decía que se iban a pagar en 2 cuotas. Cuando hoy por la mañana los periodistas empezaron a decir van a pagar las jubilaciones en 2 cuotas, el gobierno a través de su vocero Manuel Adorni salió a decir no son cuotas, son 2 tramos. Tramos o cuotas, es lo mismo, van a pagar las jubilaciones en 2 veces. ¿Por qué este empecinamiento de discutir la palabra si era cuota, tramo? Porque es parte del relato del gobierno. Esta es la realidad, es parte del relato del gobierno y además porque se transformaría por primera vez, después de lo que ha sido el recorte a los jubilados del 13% en el 2001, un escenario en el cual, la verdad, los que van a ser más perjudicados son los de la mínima. Esto Clara lo va a detallar, pero los más perjudicados van a ser los de la mínima, sobre todo con el tema bono. Bueno, Clara, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Bueno. Una pésima noticia para los jubilados, que aparte, hay que decir, no estamos hablando de uno recibe mucha plata, entonces, bueno, tengo para bancarme, tengo un resto para aguantar tu otra fecha de pago. Es para los jubilados muy compleja esta situación. Sí, vamos a contar un poco lo que se dice, o por lo menos lo que dice la palabra oficial. Este tema de los 2 tramos del mes de abril. Los jubilados y pensionados, a diferencia de los asalariados que cobran mes vencido, los jubilados y pensionados cobran mes en curso. Entonces, como cobran mes en curso, cada mes que se va a pagar se carga en el sistema bastante tiempo antes. Es decir, que lo del mes de abril ya estaba cargado desde antes del 20 de mayo, del 20 de marzo o aproximándose el 20 de marzo. ¿Qué pasó una vez que se cargaron todos los mensuales? O sea, hace más de una semana. Claro, acá lo que tenemos que decir es que los mensuales del mes de abril se cargaron en el sistema alrededor del 20 de marzo a los valores de marzo. ¿Qué es lo que pasó con posterioridad? Se conoce el decreto del bono de 70.000 pesos, después se conoce el decreto del aumento del 13,5% y del 12,24% y después el primer decreto se termina modificando porque el gobierno se da cuenta que el bono, así como estaba implementado por el decreto que se había conocido la semana pasada, iba a significar menos plata al bolsillo de los jubilados. ¿Tantas idas y vueltas? En 8 días, pero estamos al día 28. Claro, porque hasta el 20 ellos cargaron los 170 y en estos 8 días pasó todo lo que acabas de describir. Ellos cargaron, lo que hizo ANSES fue cargar los beneficios, las jubilaciones y pensiones de 8,5 millones de beneficiarios a los montos del mes de marzo. ¿Esto qué significa? Que cargaron, por ejemplo, vamos a poner, la mínima se cargó con un valor de 134.445 pesos. Perfecto. Después de cargar esos mensuales, el día entre el 20 y el 21, porque fue en la madrugada, sale el decreto 268, que es el decreto del bono de 70.000 pesos. ¿Qué decía este decreto? Pues ya está, ya este decreto salió de circulación. Decía, se va a otorgar un bono de hasta 70.000 pesos a todos aquellos cuyos ingresos estén hasta o sean hasta 204.445 pesos. Ahí el bono encajaba perfectamente bien porque vos sumabas la mínima más los 70 y te daba 204.000 pesos. 3 días después de este decreto del 268 sale el 274. El 274 que dice, en abril va a haber aumento. Se va a otorgar un 12,5% de aumento para compensar la pérdida en lo que va del año. Y del decreto se infiere, porque el decreto no lo dice, que a esto se le va a sumar la inflación del mes de febrero. 13,3%. Entonces, esto da un 27,39%. El gobierno lo que tiene que hacer a partir de acá es cargar en el sistema este 27,39% y corregir el decreto del bono de 70.000 pesos, porque ya el haber mínimo se iba más arriba y el bono de 70.000 pasaba a ser 33.000 ¿Hay pesos. antecedentes? Entonces, ¿Hace cuánto que no se pagan 2 tramos una jubilación? no, cada vez... Mira, no sé decirte exactamente la fecha, Rolando, pero cada vez que un gobierno decidió con posterioridad a cargar en el sistema las jubilaciones y pensiones e implementa una medida como un bono adicional, nunca pasó lo de un aumento después. Pero sí hubo casos en que el bono se pagó como bono complementario. Acá la particularidad es
que se anuncia un decreto, se anuncia un bono, se anuncia después un aumento, después se corrige ese decreto del bono y entonces ahora ¿qué queda? Queda cargar en el sistema el 27,39% más los 70.000 o el proporcional te hago a quien la le que más le corresponda. debe estar preocupando a los jubilados ahora. ¿Cuándo me pagan el resto? ¿Cuándo viene ese otro pago? Porque uno necesita No hay organizarse fecha con todavía. No hay fecha. Lo que sí se Pero no sabe... hay fecha. ¿Hay plata, Burgueño? Lo que no hay es guita. Ah, con todo ahí respeto. está. A ver, Yo una ahí dije, quería no, pero llegar. Carlos, yo Perdón. dije, voy a contar lo oficial. Claro. Lo oficial. Vamos a contar lo extraoficial. Oficial. que Ahí es que está, lo extraoficial. No hay guita. Primero expliquemos algo que le pasa al sistema previsional, que Clarita lo sabe muy bien. El sistema previsional argentino es deficitario. Todo lo que aportamos Es un nosotros, agujero. Sí. claro, le falta plata para completar el 100%. Si además das un aumento, falta más plata. Y ahora vamos a conocer, creo que el miércoles de la semana que viene, O sea, el primer por día los hábil. feriados, un número muy preocupante, que es la caída de la recaudación. Entonces- ya se da por sentado que cayó la recaudación. Sí, cae el IVA y cae ganancias, mucho ganancias. Como viene pasando, no es ninguna novedad. Lo único que falta es ponerle el porcentaje de caída. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno se está manejando por propios criterios con la norma de déficit cero, con lo cual no hay emisión, con lo cual el Banco Central o quien sea no emite plata para cubrir gastos como los aumentos a los jubilados, hasta tanto entre plata del impuesto al cheque, ¿no? O el Sí, impuesto sí. a país, los impuestos que entran todos los días. Como ni siquiera se emite para eso, entonces llega un momento donde arranca el mes, vos tenés que pagar un montón de cosas. Y no hay plata en caja porque y no hay entró plata de los impuestos. Pero literal, no hay plata, no alcanza. Vos No necesitas hay de los cash. O sea que impuestos... es Hay que incierto, esperar. ¿es incierto el pago de los jubilados o es prioritario? Supongo que sería No, a esta prioritario. instancia es prioritario. Le- A ver, ¿puedo, Definamos prioritario, ¿Le ¿no? puedo Bueno. sumar algo? Porque... A ver, perdón, Mariana, sí. cuando no tenés guita, no importa que haya 10 cosas prioritarias o una. Es que el problema No la hay. de fondo, Carlos, coincidimos en que es un tema de plata, pero lo que el gobierno omitió ahora pagar, por eso yo decía que perjudica a los de la mínima, es el bono de 70.000, Claro. que originalmente el gobierno lo quiso sacar, lo puso, y cuando arregló los aumentos, después lo quiso sacar, que es lo que contó Clara de la progresión de los ida y vuelta del DNU. A mí me confirman algo que les señalaba con fuentes de presidencia, algo que les señalaba anteriormente. Los que van a cobrar los jubilados de la mínima va a ser lo que Clara explica, que son los 171.000 pesos, y los 70.000, o hasta llegar a los 70.000, lo van a cobrar en una fecha todavía que el gobierno no puso. El calendario que empieza el 10 de abril, para el resto de los jubilados que no tiene bono, van a cobrar el 27,4%. Va a entrar en la liquidación. Por eso yo lo que digo es que los más perjudicados son los de la mínima, Claro. que son los que más plata necesitan. porque Mariana, Un Mariana jubilado. lo que quiere decir, Sí. y está bien, los que cobran más de la mínima, hay más tiempo para depositarle Claro. ese pago complementario que, como cobran casi a final de mes por cronograma Sí. habitual, se van a encontrar con todo se va a juntar. Por En eso, el caso sí. de las mínimas, el tema es, ¿por qué lo van a sentir más? Porque ya el 3, el miércoles, el calendario habitual yo lo tengo. Lo que van a cobrar van a ser el cronograma habitual de 3 al 9 de abril, van a cobrar todos aquellos que son beneficiarios de pensiones no contributivas, madre de 7 o más hijos, pensiones por invalidez, mayores de 70 años y pensión universal para el adulto mayor. Entre el 10 y el 23 van a cobrar, a ver, por el momento, si no se modifica, todos aquellos con haberes hasta 134.445 pesos. Se va a pagar una terminación de documento por día hábil. Y finalmente, lo que decía Mariana, del 24 al 30 de abril van a cobrar todos aquellos con haberes superiores a Ahí está, lo tenemos en una placa, 134.000. es el aumento más el bono. Claro, y ahí van a cobrar 2 terminaciones de documento Pero, por día hábil. sí. Va a ser un cronograma más Pero corto. por eso yo vuelvo a puntualizar en esto, que los más perjudicados son los jubilados de la mínima. Porque a ellos sí se les va a pagar en 2 veces, 2 tramos, 2 jubilaciones, como dijo en su momento Adorni. El resto de los jubilados que no recibe bono
va a ser a tiempo el gobierno a liquidar el 27,4%. Claro, no para ellos. Esto porque preguntan... Claro, pero digo es porque lo acabo de importante que se confirmar. entienda, porque para que puedan buscar en sus recibos si cobran todo correctamente, no es que los jubilados y pensionados del haber medio o máximo van a cobrar todo en un mismo recibo. Lo que les va a pasar a ellos, como el gobierno va a tener más tiempo para hacer las cargas y las transferencias bancarias, que los dos cronogramas se van a terminar juntando. En el caso de las mínimas, no. Capaz cobran primera y segunda semana y el resto terminan cobrándolo más avanzado el mes. Pero esto, tengamos en cuenta que es lo que dice Carlos. Ojo que no está garantizado el pago de todo. No está la plata. A ver, tienen que esperar a que entre la plata vía recaudación impositiva. Claro, hay dos impuestos que producen ingresos diarios. El impuesto al cheque, las transferencias bancarias, todos los días es una gota o una jarra que entra todos los días, y el impuesto país, el impuesto que en cambio el IVA es de liquidación mensual. Claro, el IVA y ganancias, la que tenés. La que te entró, se paga una vez. Entonces, vos tenés que esperar, encima este mes tiene la complejidad de arrancar tarde. Tanto feriado. Tanto feriado. No, y son 31 días. Y 31 días, entonces, hasta que vos juntás el dinero, podés llegar a tardar. No mucho, puede ser una semana, pero bueno, para un jubilado es un montón. Claro. Ahora, lo que decía Mariana, los más perjudicados son los jubilados de la mínima. Que son la mayoría. Bueno, son el 75%. Pero porque de fondo, porque el mes pasado, para la fecha correspondiente, cobraron 170, cobraron 200 lucas, más o menos. Claro, porque cobraron con el bono y estuvieron el aumento de la movilidad jubilatoria a la ley. Y ahora se pero acá la clave... Pero perdieron casi... Entre 25 y 45%. Pero por eso yo insisto que pierden los de la mínima, porque además de que van a llegar a liquidar al resto, la realidad es que esos 70.000 pesos el gobierno buscó incorporarlos en el incremento y no pudo, porque se armó el escándalo de cómo van a ir a una jubilación de 201.000 pesos en vez de 240.000, porque originalmente la idea, es más, hasta Caputo, y lo hemos hablado acá, el ministro quería que el incremento de los jubilados rondara el 10% y no finalmente el 13,5 más el 12%. Que tampoco se acercó a lo que pedía la oposición, que era un 20,6%. Pero digo, el PRO. Pero el concepto, pero digo, también para que se entienda esto, es que la realidad es que esos 70.000 pesos buscaron licuarlos, si es que se me permite la palabra, en el incremento del 27% y no pudieron. En limpio, con bonos, con aumento, con fórmula, ¿cuánto pierden en estos 3 primeros meses de gestión del gobierno? ¿Cuánto perdieron los jubilados? Ya perdieron. En promedio, todos los jubilados, cuando termine el año, van a haber perdido 10%. Hasta acá 35%. 35. Hasta acá 35. O sea, 35 que no, de poder de compra. Quizá un poco menos el jubilado que Cuando cobró cobren. el bono. Claro. Cuando cobren el bono. Un poco menos, pero está claro, entre... a medida que vos vas cobrando hacia adelante, ese 35 se va achicando hasta llegar a fin de año a un 10. Hoy la foto hasta acá, primer trimestre, Pascuas, 35%. Yo me pregunto, con esto que vos contás, el 20 se hizo el ingreso del dinero, pasaron un montón de cosas, ¿es así con este grado de... No digo de poca previsibilidad, que se toman decisiones tan estructurales? O sea, vos tenés que depositar la plata y se va cambiando el rumbo de un día al otro día hasta que lleguemos hoy a noticia para muchos jubilados, se cobran 2 tramos. Sí, yo lo que creo es que el gobierno, cuando decide dar este 12,5% y sumarle el 13,2%, bueno, del tema de la inflación, lo hace pensando en de aquí para adelante. Es decir, creo que la idea que se tuvo es, al ver la caída estrepitosa que estaban teniendo las jubilaciones y la pérdida del poder adquisitivo del que hablaba Carlos, se toma una medida como para amortiguar y que no sigan cayendo los ingresos. Pero te lo corro de lo humano. Sí. Te lo pienso en términos de comunicación, porque la verdad, no seamos ingenuos, los políticos piensan toda medida también en términos de comunicación. Algo que es bueno, que es subirle, si se quiere, plata o compensar mínimamente con lo que están perdiendo plata, con este problema de cómo se comunica y cómo afecta
que sean dos tramas, la verdad termina siendo... Sí, porque quizá... esto es un escándalo que empieza ahora, pero la semana que viene, cuando los jubilados no empiecen a cobrar, no tengan la plata, o sea, Cuando es el una mes suba pasado que resta. para la misma fecha cobraron, no sé, 170, Claro. ahora con el Lo que pasa es 134. que tienen como mucho barullo en la cabeza porque en lo que estamos entrando, yo lo que creo es que el esquema bonos termina desapareciendo con este esquema de transición de aumentos por actualización. Lo por van a IPC licuar, mensual. es lo que decías, Claro, lo van a licuar porque en ese tiene 3 plan. meses de transición. Es que por eso yo le resalto esto. Políticamente, cuando salió lo del bono, después el gobierno buscó dar marcha atrás, queriéndolo incorporar esos 70.000 pesos en el aumento Sí, total. pero ¿hace cuánto Entonces, que decimos no lo van a poder pero sacar que el se armó bono? todo este descalabro en el cual hoy a los jubilados dicen, bueno, al final, cuando a mí me toque cobrar en el calendario que está estipulado y que ¿Qué voy a cobrar? Claro, no saben ni lo que van a cobrar. Entonces, esto es lo que evidentemente está pasando, que obvio que hay un dinero que el gobierno va a patear hacia fin de mes, que es cuando pueda terminar de liquidar los 70.000 pesos. Lo cual habla de la precariedad de las finanzas del gobierno. Pero insisto, la vamos a ver acá el miércoles, porque para esta hora vamos a tener el dato, la caída de la recaudación. No hay plata. Y esto es plata. A ver, el principal gasto de la nación son las provincias. El segundo es el sistema previsional. Y en provincias incluyo coparticipación. Entonces, cuando vos hablas de gasto público, hablas de estos grandes capítulos, no de reducir ministerios, sino de... la verdadera guita La es verdadera guita Es que vos se tenés va un para serio estos problema, capítulos. no hay plata para financiar las jubilaciones y pensiones. ¿No? Faltan exactamente de lo que se paga de jubilaciones, que es una miseria. Así todo el déficit es hoy superior al 20%. Históricamente es el 15%. O sea, a vos te falta el 15% de lo que le pagás a los jubilados y esa plata viene de IVA, ganancias, de otros impuestos. Es que bueno, sí. superamos el 20%, algo normal en una época de crisis. Pero de algún lado tiene que salir Es que ese dinero. el esquema, Sole Rolando, del gobierno, que lo tiene en mente y que en algún momento el gobierno tal vez va a implementar, es empezar a separar las mal llamadas jubilaciones de ama de casa, las que fueron Claro, por los que aportaron de los que moratoria, no aportaron. de respecto a los que aportaron, para hacer una distinción, que no será una PUAM, buscarán alguna alternativa, pero en Casa Rosada, desde que asumió Milei, están pensando una manera de distinguir esas jubilaciones que De las entraron otras. al gobierno de ¿Y esto Cristina es posible? Kirchner. Claro, Perdón, perdón, del otro lado hay un No, montón lo de que no es personas posible es para atrás. No, El que tiene para jubilación, adelante. para atrás no se puede tocar nada, es un derecho adquirido. Para adelante yo creo, y en esto coincido un poco con lo que decía Mariana, va a desaparecer la jubilación por moratoria y la jubilación por moratoria va a quedar absorbida por la PUAN. Pero Porque el dato que te yo lo pregunto, tengo es que no desaparece está bien, la pensión pero ¿cómo universal. haces para tomar esa medida en un país donde no hay laburo en blanco, donde no hay... Y vas a Ahora, tener que empezar a trabajar sobre el mercado laboral. El problema es ese. Claro, Porque aparte cada ni lo vez- necesitas. A Porque ver. si no, ¿cómo financiás a los que ya están Me jubilados? parece muy justo que no cobre la misma jubilación una persona que aportó que otra que no. Pero ¿cómo haces para regirlo en un país donde hay informalidad por donde se quiera? Bueno, hay En el dos, trabajo. Va a hay ser dos la PUAM. cuestiones Va a ser hacia la PUAM. adelante. Hay dos ideas. La primera es que está dentro de la ley Bases, segunda parte, que es una mega moratoria previsional. A nivel de lo más barato que hubo en la historia. Y una reforma laboral que facilitaría contratar personal en relación de dependencia, pero con un costo menor a lo que sería hoy. Ahora, el único motivo Y es del 40. que del 40, o más. ¿no? Es 40, 4. porque 40 es diciembre, los datos de diciembre del INDEC, y yo creo que de diciembre para acá empeoró la cosa en este primer trimestre. Pero bueno, vamos a esperar los datos y el 40 tomémoslo como el último. Ahora, el único motivo que encuentro para lo que menciona Mariana, para este cambio, es que lo van a licuar aún más. Claro. O sea, ¿con qué motivo? La plata es fungible. Vos cuando entras en una caja y empezás a poner plata es como si pusieras agua. Vos no sabés qué plata viene de un lado, qué plata viene del otro. Está todo dentro del mismo lado. ¿Por qué vos vas a separar los que se jubilaron con una moratoria porque fueron amas de casa y no hicieron los aportes
o el Bueno, motivo porque que sea. también hay una crítica ideológica al no. kirchnerismo. Pero en Bueno, su momento- además A ver, del- no perdón, los tenés que además del separar, motivo Carlos, pero sí ideológico. los tenés que diferenciar. Porque bien. vos no podés poner al mismo nivel a aquellos que trabajaron 30, 40 años, que, a ver, en tiempo y forma aportaron a aquel que necesitó la asistencia del Estado, que el Estado tiene que tener el rol protector, lo tiene que proteger y lo tiene Pero que no es lo incluir. mismo. A ver. Pero no es lo mismo. Pero Clarita, Porque, Elisa, te lo porque- digo, pero- pero esto no es que lo digo, pero perdón, esto no es que lo digo por fuentes extraoficiales. O sea, esto la Casa Rosada lo piensa y el propio Milei, cuando inclusive lo entrevistamos en Radio La Red, planteó que el sistema de moratorias había ingresado a casi 4 millones de personas en un esquema en el cual no era sustentable el sistema. Y este es el punto fundamental en el que se está planteando el tema del gobierno, qué van a hacer con las jubilaciones. Un dato que se conoció también, Carlos, es la baja en el consumo de lácteos.